Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de algo tan vital como es el agua, ese derecho humano al que estamos aspirando en el sentido de que sea elevado a esta categoría y que por lo tanto podamos contar con una ley que regule el uso del agua. Por eso están con nosotros dos buenos amigos del Foro del Agua. Comenzamos con Karen Ramírez. Karen, bienvenida. Bueno, muchas gracias a este espacio de Gente Ve y agradecer esa importancia que le dan al tema del agua y principalmente al derecho humano al agua. También está con nosotros otro gran amigo, Carlos Flores. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, amigos y amigas, por permitirnos entrar a sus hogares y conversar de este tema tan importante como es el agua y la defensa de este derecho fundamental. Si lo reflexionamos un poco, el agua es uno de los recursos más valiosos, si no el más valioso y necesario para la vida, el bienestar humano y la existencia de nuestro planeta. Hoy, pues hablamos de este vital líquido, de los avances, de los obstáculos y desafíos que hay para garantizar realmente ese acceso como derecho humano. Así es que para iniciar me gustaría que nos expliquen cuál es la situación del recurso hídrico de nuestro país en estos momentos. Comenzamos contigo, Carlos. Bueno, ya sobre este tema hemos conversado bastante con la gente. Es decir, la situación del agua en El Salvador es crítica normalmente, pero estos últimos dos veranos, estamos hablando verano 2017 y verano 2016, han sido sumamente críticos para la población. Hay que recordar que el año pasado se decretó emergencia por desabastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador. Esto tiene dos razones fundamentales. Un tema tiene que ver con la disminución en el nivel freático de los pozos, de donde se abastece casi todos los usos del agua, porque el agua superficial está contaminada. 90% del agua tiene algún tipo de contaminante que limita que la podamos usar en los diferentes necesidades que tenemos como población, como industria, como sociedad en general. Entonces, esto hace que el única agua disponible sea la subterránea y ahí se hace presión. Y al haber contado durante los últimos años con inviernos deficitarios, lo que hace es que tengamos poca disponibilidad de agua subterránea disponible para los diversos usos que necesitamos. En ese sentido, tenemos cada vez más presiones en la cada vez menor agua disponible. Y esto hace que la población, principalmente de las zonas rurales, porque en la zona urbana está garantizado el abastecimiento de agua de la gente, pero en las zonas rurales, principalmente en las poblaciones más pobres, esta situación se complica porque es esta gente la que no puede satisfacer sus necesidades fundamentales. Entonces, lo que vemos es que cada vez hay más conflictos vinculados al uso del agua, al abastecimiento, a la protección de la calidad, etcétera, etcétera. En el caso del agua para consumo humano, Karen, ¿cuál es la situación en torno a las condiciones estructurales y acciones, sobre todo las acciones que en el pasado han agravado esta situación? Bueno, yo creo que es importante hacer un recordatorio de cómo el Estado salvadoreño ha actuado de manera irresponsable en las áreas rurales, principalmente, como lo comentaba Carlos, para fortalecer el abastecimiento de agua potable y también en el Gran San Salvador, puesto que no había una inversión real para poder dotar a la población salvadoreña de agua potable de calidad. Creemos también de que en la década de los 90 y parte del 2000 se fue perpetrando todo lo que era el dejar, digamos, una estructura débil de ANDA, no fortalecida, que lo que hacía era aportarle al mercado del agua envasada, ¿verdad? Del agua embotellada. Entonces, creo que para muchos la privatización del agua, dicen, no está, que es un fantasma, pero para nosotros como Foro del Agua, en el tema del agua potable, creemos que es un mercado total que hay en las áreas rurales, ya que quien no tiene acceso al agua tiene que comprar un barril de agua casi a $4.
Como lo decía Carlos, esta época de sequía ha hecho que los mercaderes del agua lleven agua de cualquier calidad a la población y nadie de nosotros paga prácticamente lo que es el 80% de lo que se gana en un día en el área rural es lo que está invirtiendo la gente en un barril de agua. Entonces hay gente que gana $6 al día y que invierte 4 en el barril de agua que tiene que comprar para 2 días. Entonces yo creo que es importante también que nosotros hagamos toda esta valoración de cómo ha avanzado la mercantilización del agua para consumo humano en nuestro país, cómo somos el país que tiene el segundo lugar después de México en el mercado más amplio que hay de agua envasada. Y creemos también que hay un gran aprovechamiento de la industria, ¿verdad? Principalmente de la industria que comercializa el agua y no la paga. Por otro lado, en el acceso a agua potable vemos cómo está la mayor inequidad en la gestión hídrica, ¿verdad? Ahí es donde le vemos el rostro humano a la violación del derecho humano al agua, puesto que el modelo, digamos, que se ha venido implementando tanto en la parte de urbanizaciones como en la parte de, digamos, de desarrollo en algunos territorios, lo que ha dejado claro es que los cinturones de pobreza que se van dejando a lo largo y ancho de nuestro país marca la diferencia entre las urbanizaciones que tienen ya garantizado agua para su piscina, agua para su cisterna y tienen ya su derecho al agua, digamos, pagado. Hay a la par, hay comunidades, eso lo vemos en la Cordillera del Bálsamo, lo vemos en Nejapa, lo vemos en diferentes lugares, no tienen acceso al agua, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también la valoración que hacía Leo Heller, el relator especial para el derecho humano al agua y el saneamiento, de que en El Salvador no existe la prioridad del agua para el consumo humano. Ahí vemos estos, ya que mencionabas la Cordillera del Bálsamo, esos campos de golf que consumen cualquier cantidad de agua. Claro, y una muestra es que en estos periodos de sequía de los cuales nos comentaba Carlos, la gente no tuvo agua ni para tomar, no tuvo agua ni para los cultivos de subsistencia, frijoles, maíz, pero la industria cañera fue el año en el que más producción presentó. Los campos de golf recibieron hasta premios por el mantenimiento que le habían dado. Entonces, de hecho, la industria cervecera también fue el año en que más se exportó. Entonces, yo creo que es importante hacer la valoración que nuevamente la inequidad de la gestión del agua se ve planteada y vemos esa gran brecha que existe de desigualdad, donde hay unos que tienen agua para todo y hay otros que no tienen agua para nada. Obviamente se vuelve imperativo, se vuelve urgente desde hace tiempo el contar con una ley general de aguas. Tenemos una nota donde algunos diputados, se pronunciaron sobre la necesidad de alcanzar acuerdos para aprobar esta ley. Veamos y luego me gustaría sus comentarios. Así como se lograron acuerdos para prohibir de manera definitiva la minería metálica en el país, legisladores del FMLN y de Ghana concuerdan en que es importante establecer consensos para aprobar una ley que regule el uso del agua y proteja el recurso, pues sostienen que los índices de contaminación alcanzados son desalentadores. Todos los estudios han planteado que el 99% de las aguas superficiales de nuestro país están contaminadas. El Plan Hídrico Nacional, ¿verdad?, hecho por el Ministerio del Ambiente, nos dice lo mismo. Entonces esto nos da pie a que en el país no solamente es importante, sino que es urgente de que el país ya tenga una ley general de aguas. Esta ley tiene varios componentes, entre ellos el Plan Nacional Hídrico, que contempla algunos programas para poder descontaminar los principales afluentes. Ya se encuentran en el Ministerio del Ambiente los estudios para poder descontaminar el Acelguate, el Río Grande de San Miguel y el Sutiapa en Santa Ana. La primera propuesta de ley fue presentada ante el Congreso en el 2006. Sin embargo, las discusiones no han avanzado por conflicto de intereses. Nosotros hemos votado por el derecho humano al agua,
Yo he dado mi posición que la ley de agua se necesita y de nuevo la polarización, uno quiere que sea el ente rector autónomo, el otro quiere que sea el Ministerio de Medio Ambiente y por eso, solo por eso no ha habido acuerdo. Cuando yo presidí la legislatura pasada, la Comisión de Medio Ambiente, llegamos hasta el artículo 99 y se cayó todo por este tema. Yo le he aconsejado al doctor Mata Bennett que debe de empezar por ese artículo, porque si no se ponen de acuerdo en ese artículo, no hay, pero volvemos a lo mismo. Los intereses de las extremas no son los intereses de El Salvador, son otros intereses los que ellos tienen. Ambos congresistas coinciden en que debe prevalecer el derecho humano al agua sobre los intereses económicos de sectores de poder. La población debe de saber que hay una asociación de industriales del agua que han estado utilizando el recurso a diestra y siniestra. No solamente los que producen agua embotellada, los que producen bebidas gaseosas, carbonatadas, cervezas, sino que también sectores como el sector cañero, ¿verdad?, que utiliza grandes cantidades de agua para sus procesos productivos. Entonces ha llegado el momento de ordenar el recurso hídrico, pero hay algunos sectores que todavía se niegan porque consideran que sus intereses económicos van a ser afectados. Yo haría el llamado para que lo vean desde el otro punto de vista. El agua es un derecho humano, el agua debe de procurarse para todas las personas de la población, por lo tanto debemos de hacer un esfuerzo todos los sectores de la sociedad porque este mandato a nivel internacional que nosotros debemos de cumplirlo, de que el agua se convierta en un derecho humano, deberíamos de hacer un esfuerzo por impulsarlo. Entonces hay sectores económicos que se niegan a abordar el tema porque consideran que sus negocios podrían salir afectados. Consideran que al ser un ejemplo mundial en materia legislativa por haber prohibido la minería metálica, el Congreso tiene una obligación con la ciudadanía y su deber es buscar una pronta solución al problema hídrico que sufre El Salvador. Esa última imagen es muy linda, ¿no? Poder ver a los niños disfrutando del agua. Claro, en condiciones en las que estamos, difícilmente se va a poder. Ahora, alguien decía, ahora tenemos una ley de minería, hemos dado un gran paso como país, porque se le demostró al mundo entero que cuando las fuerzas políticas se unen, se pueden hacer estas cosas. Ahora, Karen, ¿cómo ven que se logre estos consensos para aprobar la ley del agua? Yo creo que los diputados y diputadas que todavía están cuidando ciertos intereses de sectores minoritarios en la Asamblea Legislativa deben de tomar conciencia que esta problemática está afectando a todo el mundo y yo siempre lo he dicho, la gente más pobre en las áreas rurales es de todos los partidos políticos y yo creo que están en la obligación de responderle a esta población. Creo yo que la población está obligada también a exigir a estos diputados que realmente tomen una discusión seria y que dejen realmente de responder a intereses mezquinos, puesto que al final la Ley General del Agua evitaría diferentes problemáticas que se están dando en nuestro país y de hecho, como Foro del Agua, tenemos prácticamente 10 años de venir advirtiendo. Creo que ahora, más que nunca, la conflictividad ambiental y principalmente los conflictos por el agua ya están cada día en el mapa que el foro lleva, cada día van creciendo más. Entonces yo creo que es importante también que los diputados y diputadas dejen de un lado el cuidar estos intereses y se planteen realmente tener una discusión seria del tema. Carlos. Efectivamente, mira, como se ven las cosas, yo creo que no se avisora un acuerdo posible, porque hay un sector de la ANEP que son efectivamente las empresas que están vinculadas a la industria del azúcar, que se niegan rotundamente a recibir regulación y principalmente a pagar. Ellos no quieren
de pagar por el uso del agua, no quieren saber absolutamente nada. Y hoy por hoy eso es lo que está deteniendo la ley, porque ni siquiera hemos discutido cuánto van a pagar, porque para ellos no se puede hacer esa discusión. Entonces, ¿cuál es la ley que ellos quieren? ¿Cuál es la ley que ellos quieren? Una ley que convierta en derechos las actuaciones abusivas que ahora tienen. Esa es la ley que ellos quieren. Y en ese marco no puede haber ley general de aguas. Es decir, no podemos permitir que sean las actuaciones abusivas de la industria azucarera en el territorio las que queden en una discusión de ley general de aguas. No puede quedar eso. Entonces ellos, ¿cómo quieren que eso pase en la ley? Uno, quieren que en el ente rector, por eso les interesa que sea una empresa autónoma, quieren que la junta directiva sea mayoritariamente con representación de los empleados de los empresarios. Para tener ellos el control. Por supuesto. Aquí hay varios ejemplos de eso, pero el ejemplo más claro, y esa es la junta directiva, es el ente rector que nos quieren aplicar, es lo que sucede en el CONSA, en el Consejo Nacional de la Agroindustria Azucarera, donde están en la junta directiva el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Economía, pero además hay 2 representantes de los cañeros y 2 representantes de los ingenios azucareros. Entonces, ¿quiénes hacen mayoría? Los empresarios. ¿Y cuál es el ejemplo qué es lo que vivimos con la industria del azúcar? Vemos que en el mercado interno pagamos 3 veces más por el azúcar de lo que este bien se vende en el exterior. Es decir, en el mercado internacional el azúcar en este año ha estado cotizada más o menos a 14 centavos de dólar la libra, mientras aquí estamos pagando más de 50 centavos. Entonces, ¿cuál es el papel del ente rector? Es garantizar que los intereses de la industria azucarera se nos apliquen a nosotros. Es decir, nosotros estamos financiando de nuestros bolsillos, y digo nosotros y nosotras como población salvadoreña, estamos subsidiando a esta industria. Y eso es lo que nos quieren aplicar en la Ley General de Aguas, es decir, que sus intereses nuevamente sean resguardados desde ellos tener sus empleados en la directiva del agua. Entonces, este es un tema que no se puede permitir, de ninguna manera, porque el agua no es como el azúcar. Uno pues se anima a pagar más por el azúcar, pero el agua impacta en nuestra vida, y si ellos la gestionan, este volado se acaba. O en última instancia puedes vivir sin, el café, no le echas azúcar y no te va a pasar nada, ¿verdad? Es más saludable, de hecho, no tomar azúcar, pues, entonces... Definitivamente. Pero en cambio, el agua no tenés opción, podemos el agua es la vida. No podemos tomar esa decisión en el caso del agua. Entonces, en ese sentido, nosotros avisoramos que quizás no hay acuerdo posible en este momento, porque esta posición que los azucareros y otros empresarios, porque no es exclusivamente de ellos la posición, pero ellos son los principales, que los azucareros la llevan a la NEP, y la NEP la defiende a rajatabla, y la NEP y los mismos azucareros la imponen en el partido Arena y presionan para que los demás partidos asuman esa posición. Es decir, tal y como está planteada la Asamblea Legislativa en este momento, no ves no hay acuerdo. Nosotros no vemos posibilidad de que avance la discusión. Nosotros vamos a seguir intentando, pero en las condiciones actuales no creemos que se pueda avanzar, porque no se pudo avanzar, como ya decía el diputado Sabla, no se pudo avanzar en la legislatura anterior, que había una posición más racional por parte de Gana, y se podía ir negociando los contenidos de cada uno de los artículos. Ahora que no hay acercamiento posible, no vemos de qué manera se pueda avanzar en esta discusión. Estamos ya a las puertas de una elección. Es decir, dependiendo de cómo sea la composición de la Asamblea Legislativa que nos dé la elección de 2018,
así también se va a pintar el panorama, Karen. No, yo creo que es importante también la decisión política, porque a veces la población nos lamentamos de ciertas circunstancias, pero no tomamos conciencia que el poder, digamos, de la población que tenemos que ejercer con el voto es lo que debe de ser en ese momento un voto razonado. Nosotros consideramos que la correlación que ahorita en este momento aún en la comisión existe es desfavorable para obtener una ley general del agua que realmente resuelva los problemas. Porque yo sí creo que hay correlación para tener cualquier ley. Y nosotros como foro hemos mantenido, el país necesita un tipo de ley que resuelva los problemas de las grandes mayorías y que nos saque de esta crisis hídrica en la que estamos, pero no queremos cualquier ley. O sea, nosotros no queremos una ley que sea permisiva y, como lo decía Carlos, que esté acorde, como muchas leyes que existen en el país, que esté acorde y a la medida para que todo sea legal. Yo creo que eso seguiría entablando también por parte de los grupos de poder de este país que están manejándose en la Asamblea Legislativa, en los territorios y en muchos lugares como que estuvieran en su finca y las leyes las plantean ellos y ellos ponen todas las reglas y en este caso bajo esto jugamos. Y yo creo que no puede seguir pasando eso. Entonces yo creo que es un momento oportuno para la reflexión y que en lugar de estarnos lamentando de las cosas que hoy por hoy no pueden avanzar, que tomemos decisiones certeras para estas nuevas elecciones que se presentan. Listo. Cuando regresemos me gustaría que habláramos, que ustedes le contaran a la ciudadanía el tipo de ley que ustedes consideran que se debe tener. Es decir, qué características debe tener esa ley para que realmente se cumpla ese derecho humano al agua. Una pausa y venimos con más. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando con nuestros buenos amigos del Foro del Agua, hablando sobre la necesidad que existe de contar con una ley. Ahora, ¿qué características debe tener esta ley? ¿Qué elementos podrían asegurar, Carlos, que realmente tengamos todos y todas acceso al agua? Mira, nosotros tenemos al menos 4 puntos fundamentales. Primero es que la ley debe garantizar la gestión pública y debe garantizar la gestión comunitaria. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, para nosotros son las instituciones del Estado las que deben ejercer regulación sobre el agua, porque no es ni posible ni es realista el pensar que un empresario que está haciendo negocio con el agua va a establecerse autorregulación. Eso en ninguna parte sucede. ¿Ah? Porque la lógica de la empresa es maximizar la ganancia. Entonces ellos van a hacer del agua una herramienta de maximización de la ganancia. Entonces ese elemento los inhabilita. Entonces, frente a la necesidad que tiene ANEP y que tiene ARENA de establecer una junta directiva de una institución para la gestión del agua donde sea controlada por los empresarios, esto quiere decir que lo que queremos es mantener el mismo estado de cosas. Entonces, ese es el primer punto, que es un tema fundamental. Un segundo punto tiene que ver con lo que ya decimos, gestión comunitaria, y es que en el tema de abastecimiento hay el 20% de la gente del país que se abastece por sistemas comunitarios, es decir, juntas de agua. Entonces deben tener palabra, deben ejercer algún tipo de participación, y nosotros ubicamos esta gestión en el nivel territorial, es decir, que existan mecanismos claros de participación para la gente en los comités de cuenca. Entonces, que se pueda controlar
cómo se usa el agua, que se use adecuadamente los permisos, que no se contamine. Esa es la responsabilidad de la gente, pero debe tener espacio para hacer este ejercicio, y este ejercicio debe ser determinante en la manera que hacemos, cómo administramos el agua. Un tercer elemento es que se debe establecer y cumplir un orden de prioridades, donde el agua de consumo humano sea el nivel 1, donde agua para los ecosistemas sea un nivel 2, agua para la agricultura de subsistencia sea un nivel 3, y después de estos 3 niveles podemos incorporar, podemos abastecer las demás necesidades. Pero lo que sucede ahora es que el nivel 1 es el agua para hacer negocio, y si queda es para la gente. Si queda es para que la gente haga agricultura de subsistencia. Si queda es para que la gente se pueda bañar. Pues ese derecho que vos tenés de encontrarte un río y bañarte, ese no existe de acuerdo a la distribución actual. Entonces, ese ejercicio de priorización de los usos del agua debe estar garantizado en los mecanismos de implementación de la ley. Y en cuarto lugar, es el derecho que tiene el Estado de usufructuar este bien nacional de uso público de manera de obtener ingresos y poder de esta forma invertir. Estamos hablando de que quien use el agua para obtener ganancias tiene que pagar, porque lo que sucede en este momento es que la gente más pobre está pagando por no tener agua de calidad. Pagan con salud, pagan con el derecho a la educación de los niños, pagan con recursos, con bienestar de la familia, porque la gente más pobre tiene que pagar por el barril del agua. Es decir, hay gente en este país que está pagando hasta $15 por un barril de agua, mientras la industria azucarera no paga nada, y mientras el resto de la industria pagan 30 centavos. Es decir, esto nos debe llamar a una reflexión para que busquemos una distribución justa y equitativa del agua. Entonces, esos elementos deben ser infaltables en una ley general de aguas. Ahora, según este planteamiento, el enfoque es garantizar el derecho humano al agua desde una gestión pública y comunitaria. Sí, y yo creo que por mucho tiempo se ha invisibilizado el tema de la gestión comunitaria y se ha difamado la gestión pública, y yo creo que es importante valorar, digamos, que no es lo mismo una gestión pública genuina a los modelos de gestión pública que se habían venido generando, ya que el modelo neoliberal lo que quería era desconcentrar todas las responsabilidades del Estado, debilitarlo y que prevaleciera lo privado. Entonces yo creo que la gente también debe de considerar que jamás va a ser lo mismo el agua distribuida por una empresa pública que el agua distribuida por los entes privados. De hecho, como Carlos lo decía, nosotros como foro hemos dicho infinidad de veces que no es posible que se sigan lucrando del agua que le pertenece a los territorios, que es la gente la que cuida esa agua. Nosotros a veces es de indignación ver cómo la gente se sacrifica por tener los sistemas de agua, por trabajar en los sistemas de agua, muchas veces con trabajos muy forzados, y que ahora grupos de poder en los territorios quieran, para empezar, digamos, tapar un río, ¿verdad? Porque ellos tienen sus cultivos, porque tienen sus animales, y dejar a la gente aguas abajo sin el vital líquido. Por otro lado, también sabemos que esta modalidad de los grupos de poder en el país es de ejercer en los territorios y actuar con gran impunidad. Están acostumbrados a utilizar todo el aparato del Estado a su servicio, y yo creo que tanto la gente se está cansando de eso, como la vigilancia y la contraloría que se hace a las instituciones públicas debe de ser cada día más fuerte para que realmente no sigan pasando estas injusticias y caigamos realmente en la impunidad de los grupos de poder en este país. Hablando de ese tema y sobre la gestión comunitaria, entiendo, Karen, que hoy los habitantes de 7 comunidades de Tacuba
denunciaron el actuar de la Fiscalía General de la República sobre un caso de expropiación de un sistema comunitario de agua. Si nos puedes dar más detalles, entiendo que estuviste ahí. Sí, esta mañana creo que se ha sentado un precedente nefasto por parte de la alcaldía de Tacuba, ¿verdad? El alcalde Joel Ernesto Ramírez Acosta del Partido Arena se hizo presente ahora a una audiencia preliminar donde él y la Fiscalía General de la República el 22 de julio se hicieron en la práctica 6 capturas a líderes de las 7 comunidades, que lo único que han hecho es defender su sistema de agua y que el alcalde desde hace 10 años viene perpetrando el expropiarlo. Nosotros creemos que en este caso, hoy, este día, es la segunda vez que la audiencia se da por suspendida y todo por parte de la Fiscalía. La primera vez la Fiscalía no se presentó y mandó una notificación ya tarde para decir que estaba incapacitado el fiscal, y hoy, casi después de un mes, simplemente el fiscal se presenta y dice que no está en capacidad de ejercer, no está preparado para ejercer la audiencia. Para nosotros, como Foro del Agua, como organizaciones y como comunidades, ha sido una indignación, ya que ¿cómo es que Fiscalía presenta un caso para ir a capturar a estos 6 líderes y a través de todo lo que de la imputación de 3 cargos que se les hace, ¿verdad? Y en lo cual el equipo jurídico que ha venido llevando esto dice no hay caso jurídico, no hay pruebas de estos delitos, y ahora simplemente Fiscalía se presenta para decir que no está preparada para la audiencia. Creo que en el juzgado de Aguachapán esta mañana se ha sentado también un precedente de movilización. Las 7 comunidades han vivido la solidaridad de otras redes y otras mesas territoriales del Foro del Agua, han acompañado a las 7 comunidades y a sus familias, y hemos dicho que para nosotros como movimiento social es una victoria, porque quien acusa no se presenta en la primera ocasión, y esta es la segunda victoria, porque quien acusa, Fiscalía hoy se declara que no está preparado para acusarnos. Entonces creo que el papel que está haciendo Fiscalía es bastante deficiente en este caso. Lamentamos que una institución pública no pueda mantener y ejercer su papel, y creemos que aquí hacemos un llamado también al fiscal general de la República, porque no entendemos cómo una persona que está acusada de 3 delitos que diversas organizaciones han puesto la denuncia en la Fiscalía, que hay pruebas contundentes, que nosotros ahora tenemos pruebas contundentes sobre ciertas malversaciones que se han dado en la alcaldía de Tacuba. El que debería de estar, digamos, juzgado, hoy se presenta de manera impune a la audiencia a reírse supuestamente de las comunidades, a actuar de manera burlesca, cuando nosotros creemos que Fiscalía no debe de permitir esto, ¿verdad? Y nos parece sumamente extraño que nuevamente es un alcalde del Partido Arena el cual de alguna manera está recibiendo protección nuevamente de Fiscalía, ya que la misma Fiscalía y el mismo departamento ha recibido las denuncias de ANDA, ¿verdad? Y no se procede. Entonces estamos también diciéndole al fiscal que esperaríamos nosotros que se proceda penalmente en contra del alcalde Joel Ramírez Acosta, y que sabemos que hay 3 denuncias que están ahí, que están sustentadas con pruebas, y que no sabemos por qué hasta ahora no se procede, y se ha procedido para criminalizar a 6 defensores del derecho humano al agua, que creemos nosotros que ahora es una victoria más, no solo de la defensa de la movilización social, pero también es una defensa de la gestión comunitaria a nivel del país. No creo que ahora también más alcaldes, como en el Puerto de la Libertad, sigan pretendiendo expropiar de los sistemas de agua a comunidades que ahora nosotros hemos declarado que la lucha continuará, y acompañaremos como Foro del Agua a todas las comunidades que quieran los alcaldes expropiar estos sistemas. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Mira, fíjate que justamente esta semana hemos estado en un foro internacional
que lo denominamos mecanismos de participación de la sociedad civil para la aplicación del derecho al agua. Y analizamos precisamente dos temas. Un tema es la gestión pública, que es el primer problema que abordamos. Y el otro tema es la conflictividad y amenazas a defensoras y defensores del derecho al agua. Y hemos analizado, hemos hecho este ejercicio a partir del análisis de casos en El Salvador, pero casos en América Latina, porque este ejercicio lo hemos hecho con la participación de la Red de Vigilancia Interamericana del Derecho al Agua, la Red Vida, de la cual el Foro del Agua es parte, y de la plataforma de asocios público-privados. Entonces ha venido gente de todo el continente. Y nos parece interesante porque es precisamente esta conducta que ahora observamos en Tacuba, no es exclusiva del alcalde de Tacuba, el querer robarse el sistema de agua y para eso hacer ejercicio de la fuerza pública y de las figuras que están en el Código Penal, es decir, criminalizar a la gente que trabaja por el derecho al agua. También vimos el año pasado y fue noticia que el alcalde del Puerto de la Libertad usó más o menos los mismos mecanismos. Incluso ante el lamentable asesinato de una colaboradora de la alcaldía del Puerto de la Libertad, inmediatamente el alcalde, casi sin ningún fundamento, apareció acusando a personas que estaban en la defensa del agua, en la defensa de los sistemas comunitarios de agua del Puerto de la Libertad, acusándolos de ese asesinato. Es decir, sumamente delicado cómo estos funcionarios rebasan las funciones que le otorga el Código Municipal y las leyes del país y atropellan los derechos de la gente y atropellan los derechos de defensoras y defensores del derecho al agua. Entonces, esta conducta cada vez está siendo más recurrente. Hay que recordar también que el año pasado y todavía los primeros meses de este año, Sonia Sánchez, una ambientalista de Santo Tomás, estuvo enfrentándose a la empresa del Grupo Roble por la construcción del proyecto Brisas de Santo Tomás, aquí en San Salvador, con un permiso ambiental que estaba vencido. Es decir, ¿cómo puede ser posible que esta empresa no solo pase por encima de la ley, sino que se ríe de la ley, acusando a esta defensora del derecho a un medio ambiente sano, porque al defender el medio ambiente, esta mujer estaba dañando la imagen de la empresa. Al final entiendo que salió victoriosa, ¿verdad? Al final Sonia Sánchez le ganó a Grupo Roble. Pero, ¿qué es lo que estamos observando? Cómo empresas y instituciones del Estado, en algún nivel del Estado, abusan, pasan por encima de la ley y atropellan los derechos de las personas y quieren pasar por encima de los derechos de las y los defensores del derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano. Bueno, si no recordemos los casos que se dieron en el norte del país, con el caso de la gente de la mesa contra la minería. Es varios líderes que, bueno, el asesinato de un joven, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso de Cabañas fueron 5 personas asesinadas. Es decir, y todavía no existe, no se ha esclarecido cuál fue la participación de la empresa en ese momento, Pacific Rim, en la dinamización de esos crímenes. Es decir, no puede ser posible que la investigación se quede hasta encontrar los autores materiales del crimen. Hay condiciones económicas, sociales y de instigación de la empresa que fueron los que desencadenaron estos hechos. Entonces, no se ha llegado a esclarecer. Tampoco en el caso de Sonia Sánchez. En el caso de Sonia Sánchez, nos alegramos mucho porque ganamos la defensa contra la empresa Grupo Roble, pero tampoco se ha esclarecido, tampoco ha quedado claro públicamente que es la empresa
la que está violentó los derechos, el derecho ambiental de la gente de Santo Tomás y pasó por encima de los derechos de esta activista de derechos humanos. Perfecto, les voy a invitar a una segunda pausa. Cuando regresemos tenemos más temas, porque esto de trabajar por el medio ambiente es algo que nos debe involucrar a todos y a todas. Ya venimos con más de Gente de Opiniones. Bueno, seguimos hablando sobre el derecho humano al agua con los buenos amigos del Foro del Agua. Vamos a ver, es importante en todo esto que la ciudadanía esté no solo informada, sino educada, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, tenemos que estar sabedores de cuál es la realidad y de qué podemos hacer para también ser parte de los esfuerzos por proteger y defender el agua. ¿No te parece, Karen? Bueno, yo creo que es importante y yo creo que las muestras que la ciudadanía y como país y como población organizada hemos ido creciendo en la conciencia no solo de actuar, sino también de la denuncia, creo que es importante y justo conversábamos con Carlos que cada día la población, no solo por la crisis hídrica que enfrentan principalmente las comunidades rurales, sino que también ahora la misma necesidad les ha llevado a tomar fuerza y a organizarse en torno a su problemática, ¿verdad? De hecho, ya ahora no solo existe la denuncia, sino que también de hecho las comunidades ahora están tratando de pasar a ese nivel, digamos, de no solo de propuesta, porque muchas veces están trabajando, el Foro del Agua es una muestra de cómo las comunidades se organizan en torno a resolver sus problemas, pero creemos también de que acá el sistema judicial nos está debiendo, digamos, a la población, ya que no está actuando y protegiendo a la población como debería, porque yo creo que es importante decir que el papel de los defensores y defensoras es un papel importantísimo, que realmente vamos avanzando, porque no podemos decir que hay un retroceso, sino que vamos avanzando en esta toma de conciencia, pero que de hecho las autoridades y en este caso el Estado salvadoreño debe de garantizarle a la población también, tiene la responsabilidad de la protección de los defensores y defensoras. Yo creo que es importante también que nosotros acá en San Salvador valoremos y tomemos conciencia que esta es una problemática que tarde o temprano va a llegar. Y así como el año pasado se declaró un desabastecimiento de agua en el área rural, esta problemática cada día se va acercando más a las áreas urbanas, y creemos que a veces somos nosotros en las áreas urbanas los más irresponsables para el uso del agua, pero también los más indiferentes a estas problemáticas. Creemos que no, eso es que es un problema específicamente del área rural, y no tomamos conciencia que debemos de tomar un papel más activo en esto y ser más responsables también como ciudadanos y ciudadanas. Ahora, Carlos, el próximo lunes toda la clase trabajadora va a desfilar por las principales calles de San Salvador, a celebrar, pero también a exigir y promover sus principales reivindicaciones. ¿Cómo se va a integrar la exigencia de ratificar el derecho humano al agua en este importante día? Bueno, vamos a estar participando como espacio de articulación de organizaciones defensoras del derecho al agua en esta reivindicación, aunque hay que decirlo que el próximo lunes hay que luchar por el tema de las pensiones. Ese es un problema que necesitamos resolver ya en este país. Y nos unimos a la propuesta de reforma de pensiones que plantea la clase trabajadora. Ahora, nos gustaría que compartieran un mensaje para justamente la clase trabajadora, todos los sectores que van a participar en este Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Qué mensaje le podríamos dar, Karen? Comenzamos contigo. Bueno, una de las cosas más importantes es que somos trabajadores y trabajadoras y debemos de retomar esta condición de clase y reivindicar realmente nuestros derechos y pensar también claramente
desde dónde vienen las afectaciones. Yo creo que muchas veces se mira y se ven las cosas que pasan en este momento. Esta problemática no es de ahora, la crisis del agua no es de ahora, y debemos de enfocar realmente desde dónde viene y cómo se ha venido perpetrando todo un modelo que lo que ha hecho nada más es empobrecernos, darnos migajas del desarrollo que existe y que no podemos permitir que esto siga pasando. Entonces yo creo que es un momento de reflexión, pero es un momento de retomar realmente las luchas reivindicativas de los diferentes sectores y apropiarnos de la clase a la cual pertenecemos. No podemos estar aspirando estar en otras latitudes que no nos corresponden porque no pertenecemos a esa clase. Yo creo que una reivindicación clara también de nuestra condición de clase es un llamado para todas y todos. Carlos. Bueno, efectivamente yo creo que es necesario que marchemos, es necesario que regresemos a las calles, porque lo que está claro hoy por hoy es que estamos frente a un cerco que está imponiendo la derecha oligárquica en este país, que nos niega los derechos que tenemos como personas, el derecho a tener una pensión digna. Ellos están defendiendo los derechos de las empresas administradoras de fondos de pensiones. Quieren que esa ganancia a rajatabla se la sigamos manteniendo. Entonces creo que como trabajadores y trabajadoras necesitamos regresar a la calle y exigir que se cumplan y exigir que los logros que se han alcanzado hasta este momento se mantengan. Los subsidios, los programas sociales. Y esto pasa por romper ese cerco que se ha establecido para acabar con las finanzas públicas. Es necesario que regresemos a la calle y exijamos que la derecha tome una posición racional, porque ahorita la irracionalidad es lo que está privando en El Salvador. Bueno, yo solo tengo agradecimientos para ustedes. Hay que recordar, amigos y amigas, que en esto de defender el derecho humano al agua, pues estamos todos, ya lo decía Karen, el problema del agua no solo es de un sector del país, no solo es de quienes votan por un partido o votan por otro, no es de católicos y no de evangélicos, es decir, esto nos corresponde a todos y todas. Al final, de esa actitud que tomemos como país, va a depender que se logren los consensos y de las decisiones que tomemos, porque también una composición diferente de la Asamblea Legislativa puede o propiciar que se apruebe una ley como la que ustedes están proponiendo, o puede propiciar que se apruebe una ley como la que está proponiendo la derecha, ¿no es cierto? Es. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con GTV. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.